Bueno, muy buen día para todos. Antes que nada, permítanme agradecerles por la oportunidad de estar acá, por tener esta audiencia tan excelente. He podido compartir en el transcurso de la mañana las diferentes presentaciones y de verdad que es un honor estar acá con ustedes. Esta va a ser una presentación bastante difícil porque yo sé que en este momento yo soy el mayor obstáculo entre ustedes y la comida. Así que voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, vamos a hablar de gestión del cambio y de cómo la gestión del cambio está impactando todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Toda la mañana hemos estado hablando de transformación, hemos estado hablando de disrupción, hemos estado hablando de cosas nuevas, hemos estado hablando de cómo movernos de un estado actual o de un estado anterior hacia un estado futuro. De todo esto es de lo que vamos a hablar ahora, así que espero que no tengan mucha hambre, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar a hablar de gestión del cambio, quisiera que vieran estos dibujos que aparecen acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay 3 o 4? Ándale. ¿Y qué ven acá? ¿Por qué quise comenzar con estas gráficas? Porque antes de comenzar a hablar de gestión del cambio, primero tenemos que ponernos de acuerdo acerca de cuál es la perspectiva de la que se trata ese cambio que queremos impulsar o esa transformación que queremos ejecutar. Entonces, el cambio puede ser bueno para algunos, puede ser malo para otros, puede que para algunos consideren que traiga beneficios, puede que otros lo vean perjudicial. Entonces, antes que nada, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de la perspectiva de este cambio, de esta transformación en nuestras instituciones, en nuestra unidad funcional y, ¿por qué no?, para nosotros mismos. Cómo este cambio va a impulsarnos a querer hacerlo o va a querer impulsarnos más bien a quedarnos donde estamos. Entonces, no lo voy a aburrir con los conceptos de gestión del cambio, simplemente lo importante es que comprendamos que esto se trata de ir de un estado actual o de un estado anterior hacia un estado futuro, hacia una nueva visión que queremos lograr, y para eso hay un proceso. ¿Y en qué consiste el proceso de gestión del cambio? Consiste en ayudar a lograr esos objetivos que nos hemos trazado. Nosotros no podemos hablar de una transformación efectiva o no podemos hablar de un cambio exitoso si no sabemos exactamente dónde queremos llegar. Esto es como cuando nosotros salimos de paseo, como cuando vamos de vacaciones. Lo primero que hacemos es, si vamos a ir por auto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisarlo para que no se vaya a quedar en el camino. Tiene que tener combustible, cuánto me voy a tardar en llegar, dónde me voy a detener para comer o para hacer cualquier otra cosa. Entonces, primero tengo que tener una visión clara de hacia dónde quiero llegar. El proceso de gestión de cambio a lo que nos ayuda es a que esta transición sea efectiva, a que esta transición sea buena y además nos garantiza que el dolor va a ser mucho menor, porque todas las transformaciones tienen dolor, algunos en alguna medida mucho más para otros que para otros. Sin embargo, siempre hay un dolor, pero muchas veces necesitamos encontrar la manera de acelerar esa transformación. Porque si no, como decían en una de las presentaciones de la mañana, ¿verdad? Si no cambiamos, vamos a tronar en algún momento, ¿verdad? Entonces, algunos mitos que existen alrededor de la gestión del cambio. Primero, pensamos que el cambio es algo a lo que todas las personas nos adaptamos. Siempre decimos, el cambio está ahí y siempre simplemente nos tenemos que adaptar. Es algo de sentido común, no hay por qué preocuparnos. Eso es algo que siempre sucede. Simplemente hay que aceptar los cambios y nada más. No tenemos por qué preocuparnos y para eso tenemos líderes, tenemos jefes. Es problema de ellos cómo se va a efectuar el cambio, para eso les pagamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes de todo esto? ¿Alguna vez estas ideas han atravesado por su cabeza? Por la mía muchísimas veces. A lo largo de mi carrera profesional yo he estado en muchas transformaciones y antes de verdad de ver la gestión del cambio como una disciplina, como un proceso que de verdad se debería ejecutar, yo pensaba todas estas cosas cada vez que me hablaban de alguna transformación. Entonces, ¿qué nos dice la experiencia? A ver, cualquier cosa que vamos a implementar o ejecutar involucra cambio, pequeño o grande. Los esfuerzos de implementación, por muy bien planeados que los tengamos, por muy
controladas que tengamos todas las tareas y actividades, la logística, por muy excelente que esté, si no tenemos un proceso adecuado, igual las cosas no van a salir como planeamos. Y al final, pues no vamos a lograr todos los objetivos que nos hemos trazado. Para poder hablar de gestión del cambio, quiero hablar un poco antes de cuáles son los diferentes tipos de cambio que existen y por favor traten de visualizarlo en la experiencia personal que ustedes están atravesando en este momento. Hay dos grandes variables que tenemos que considerar. La primera es la complejidad del cambio. Es un cambio muy complejo, es un problema grande el que estamos experimentando, al que nos estamos enfrentando, y cuánto tiempo tenemos para realizar ese cambio. Y tenemos el primer nivel, o el primer tipo de cambio, el primer sabor. Tenemos el cambio evolutivo, en donde tenemos mucho tiempo para hacerlo, en donde el problema que estamos abordando no es muy complejo, y podemos ir moldeando, podemos ir ajustando, podemos ir calibrando a medida que nos damos cuenta que estamos cometiendo errores, o a medida que vamos aprendiendo, o a medida que alguien nos va enseñando. Tenemos otro tipo de cambio que es el prescriptivo. Este es el tipo de cambio en el cual el tiempo para realizarlo es corto, la complejidad no es muy alta, y es ese tipo de cambio. Eso es como cuando vamos donde el médico y nos dice, usted está enfermo de esto, y si no se toma esta medicina, pues se va a enfermar más. Entonces no me queda otra que tomarme la medicina, ¿verdad? Tenemos otro que es el cambio secuencial. Este es el tipo de cambio que en realidad tenemos muy corto tiempo para poder pensar en él en términos de todo lo que debemos hacer, porque la complejidad es grande y el tiempo que tenemos para hacerlo es además un poco grande también, pero podemos contar con los elementos necesarios como en una plantita, ¿verdad? Que sabemos que tenemos que irla regando, la vamos abonando, la vamos moldeando, hasta que obtenemos esas flores que queremos lograr. Pero tenemos los cambios de los que hemos hablado bastante ahora en la mañana, los cambios disruptivos, que son cambios complejos, que son cambios que de verdad nos tocan no solamente como personas, sino también como organizaciones, y en donde el tiempo, si no lo hacemos, vamos a tener un problema grave. Entonces, en nuestro sector, en el sector de educación, que es lo que estamos hablando ahora, ¿les parece que tenemos algunos de estos tipos de cambios? En mi opinión, tenemos de todo. Pero sin embargo, tenemos un cambio significativo y grande, que es el cambio complejo. Nos estamos enfrentando a muchísima tecnología, a muchísimos cambios disruptivos que de alguna manera están influenciando el sector educación. Y aquí surge una pregunta grande, y esto es, ¿en realidad la tecnología del mañana nos hará volvernos más brillantes? ¿O será que es todo lo contrario, verdad? Y si ustedes preguntan, yo he conversado con muchas personas al respecto, algunas opinan que sí, algunas opinan que de verdad la tecnología del mañana nos está ayudando, pero otras piensan que nos está volviendo más haraganes, y que está volviendo más haraganes también a nuestros estudiantes, y que está volviendo también más haraganes a nuestros educadores. Entonces, un poco de eso es lo que vamos a conversar ahora. ¿Cuáles son algunos de los problemas o de los debates serios que tenemos en este momento en el mundo de la educación? El primero es el debate de la Internet. ¿En qué consiste el debate de la Internet? En algunas instituciones se piensa que debido a que casi cualquier cosa podemos encontrar respuesta en la Internet, entonces, ¿para qué deberíamos tener esos exámenes de 2 horas, como decía el colega, en donde tenemos al estudiante, en donde lo que le importa es sacar un buen score para obtener una buena comunicación, cuando en la vida real, en realidad él va a tener herramientas como la Internet, va a tener herramientas en donde él pueda consultar, en donde él pueda disipar sus dudas, en donde él puede tener muchísimos elementos, muchísimos dispositivos, muchísima tecnología que le puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, ¿hasta dónde la Internet de verdad es un factor positivo o negativo en los sistemas educativos? La inteligencia humana versus la inteligencia artificial. Tenemos dispositivos ahora que van autoaprendiendo. Tenemos, por ejemplo, pizarrones interactivos que yo les puedo hacer una pregunta y a medida que alguien va preguntando, van asimilando ese conocimiento y la siguiente persona que les pregunte, ellos ya van a tener las respuestas más comunes de las cuales han aprendido, ¿verdad? ¿Qué significa aprendizaje en el futuro? Tenemos ahora tantos medios en términos de opciones para poder aprender. Tenemos el aprendizaje en línea, tenemos el aprendizaje en el salón de clases, tenemos el autoaprendizaje y tenemos diversos medios a través de los cuales podemos aprender,
¿será que todos estamos capacitados para utilizar todos esos medios y toda esa tecnología y todos esos diferentes recursos para poder aprender? ¿O será que hay un grupo que está más capacitado que otro? ¿O será que algunos están en un nivel intermedio y otros de verdad todavía necesitan ir al salón de clase? Entonces, en realidad, hay varias tendencias que están modelando el comportamiento de la educación en el futuro. La primera es los tiempos y lugares diversos. Hoy por hoy los estudiantes, ellos eligen, en la medida de lo posible, si están, por ejemplo, educándose a través de programas en línea, dónde ellos van a tomar su clase, en qué momento van a tomar su clase y cuánto tiempo su clase va a durar. Ellos la pueden dejar pendiente, la pueden dejar en pausa y pueden retomarla dentro de 2 horas o al final del día o hasta el siguiente día. Ellos marcan la pauta de cómo quieren aprender. Y esto es sumamente importante para nuestros países en Latinoamérica porque en realidad hay instituciones educativas a nivel global que ofrecen programas no solamente para sus países, sino también para el resto del mundo. Entonces, ¿cuál es la conveniencia que un estudiante aquí en México puede percibir de inscribirse en una universidad local cuando hay universidades, hay 20 universidades en el exterior que le ofrecen programas en línea a través de los cuales ellos también pueden obtener un nivel académico? Entonces, y ahí es donde nosotros debemos comenzar a pensar en cómo debemos transformarnos, en qué debemos cambiar para poder también estar al mismo nivel de esas instituciones que globalmente ofrecen ese tipo de programas. ¿Qué otra cosa está pasando? El aprendizaje personalizado. Y esto va un poco de la mano con la anterior. Ellos eligen ahora cómo van a tomar sus clases. Ellos eligen ahora si lo van a hacer en los dispositivos de la escuela o si van a traer su propio dispositivo. Ellos eligen ahora si van hasta su propio currículum. Entonces, ahora ya no es un currículum estricto en el cual tiene que tomar la materia 1, 2 y 3 este ciclo. Hay una elección en la cual él puede decir, voy a tomar la 1, 2 y 5 y el siguiente ciclo voy a tomar la 3, la 6 y la 7 y va dejando la 4 por ahí hasta para el final, ¿verdad? Entonces, es un aprendizaje personalizado en el cual el estudiante decide cómo va a ir aprendiendo. ¿libre elección de qué? Libre elección de todo lo que tiene disponible en este momento en términos de programas educativos. Hemos estado hablando de la educación libre, la cual, aunque no es acreditada, por decir así, de manera formal, con un título académico, sin embargo, es aprendizaje que va a servir a la hora de ir a trabajar, es aprendizaje que él puede utilizar a la hora de estarse desempeñando en una compañía. Y esta es una tendencia muy fuerte que se está viendo a nivel global. ¿Qué pasa ahora? Ya no solamente es el examen, ya no solamente es el score, ya no solamente son las preguntas de las clases. ¿Qué hacen ahora los educadores? Proyectos. Entonces, encomendamos pequeños proyectos o medios proyectos o incluso grandes proyectos, dependiendo de la capacidad que pensamos que nuestros estudiantes tienen para que ellos resuelvan un problema y los evaluamos por la consecución exitosa de ese proyecto, por cómo administraron el tiempo, por cómo administraron el presupuesto, por cómo fue la calidad del resultado que se obtuvo a través de la consecución de ese proyecto. Entonces, esto, si ustedes se fijan, nos está moviendo de la educación tradicional en la cual teníamos exámenes de semestre o exámenes de cuarto o exámenes de mes o pruebas aleatorias, hacia un ambiente en el cual el estudiante tiene que demostrar si realmente lo que se le está enseñando lo puede poner en práctica. Y ojo, que no dije si está aprendiendo, sino que si lo que se le está enseñando lo puede poner en práctica. Porque muchas veces los estudiantes podemos aprender, sin embargo, ¿qué capacidad tenemos para que ese aprendizaje lo podamos poner en práctica cuando se requiere para resolver problemas específicos de la vida real? Experiencias en el campo. Cada vez estamos viendo que para graduarse se requieren, por ejemplo, programas de intercambio en donde los estudiantes realizan pasantías, en donde los estudiantes realizan prácticas en diferentes organizaciones, realizando diferentes tareas, y el objetivo de todo esto es simplemente poner en práctica los conocimientos adquiridos, por un lado, pero por otro lado es que sigan aprendiendo y que vayan a aprender del mundo real y que vayan a aprender de las personas que en este momento ya forman parte de la fuerza laboral activa para saber con qué problemas reales ellos se están enfrentando,
para saber cómo la parte académica la pueden compatibilizar con los problemas de la vida real, para ayudar a resolver problemas de la vida real, aún siendo estudiantes, y quizá aportando aún mucho más que algunas personas que ya forman parte de las instituciones donde están trabajando. La interpretación de la información. Tenemos ahora cantidad de información, se hablaba de Big Data, entonces tenemos diferentes tecnologías que nos dan resultados estadísticos, que nos ayudan a generar resultados, que nos ayudan a establecer prioridades. Sin embargo, el secreto ya no está en saber cómo generar esa información. El secreto está ahora en saber cómo yo voy a interpretar esta información para poder tomar las decisiones correctas. Entonces, toda esta información que los medios artificiales, que la inteligencia artificial, que los medios estadísticos, que toda la tecnología que yo tengo a la mano en este momento me puede dar, no es nada más que una herramienta que me ayuda a tomar decisiones. Las decisiones al final siguen siendo del ser humano y muchas de las carreras en este momento se están enfocando en cómo ayudarle al individuo a pensar mejor, en cómo ayudarle al individuo a establecer esa conexión entre los diferentes seres humanos para poder utilizar toda esta tecnología o el resultado que está obteniendo de toda esta tecnología. Hemos hablado ya de esto, cómo los exámenes van a cambiar por completo en el futuro, en donde ya no es la prueba de si sacó de 1 a 5 o de 1 a 10, o si sacó excelente, muy bueno, bueno, regular, sino de cómo pudo aplicar lo que aprendió en la vida real. Y por último, estamos teniendo una alta tendencia de involucramiento de los estudiantes. ¿En qué? En la elaboración de los currículums. Por ahí veíamos que en el futuro estamos hablando que van a haber 136 nuevas carreras. ¿Y de dónde creen ustedes que va a salir la formulación de esas 136 nuevas carreras? Justamente del modelamiento de los requerimientos, de las necesidades que se van creando en el campo laboral, en donde las compañías, por ejemplo de tecnología, van marcando el paso y van definiendo qué tipo de aprendizaje y qué tipo de contenidos son los que los estudiantes deben aprender a lo largo de su vida estudiantil, lo cual se refuerza al llevarlos a un intercambio, lo cual se refuerza a la hora de asignarles un proyecto, lo cual se refuerza a la hora de ver los resultados que obtuvieron en la consecución de ese proyecto. Y por último, la tutoría. La tutoría esto toca no solamente a los estudiantes, en realidad esto toca a todo lo que está alrededor de los estudiantes. ¿Por qué? Hoy por hoy, como educadores, nosotros vamos y ayudamos al estudiante a que aprenda mejor, ayudamos al estudiante a que entienda los contenidos. En el futuro vamos a tener también que ayudar a los estudiantes a cuál es la mejor forma de ellos para aprender, a qué tipo de tecnología ellos deben utilizar o deben abordar para poder aprender mejor y de manera más efectiva. Los estudiantes, ellos mismos se convierten en tutores de otros estudiantes, explicándoles cuáles fueron sus experiencias, explicándoles los errores que cometieron, las cosas buenas y las cosas malas por las que tuvieron que pasar. Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando de un contexto totalmente social. Entonces, en realidad la visión fundamental de todos estos cambios debería ser tratar de aprender más rápido, ayudarle al estudiante a memorizar de manera más efectiva todo lo que está viendo, pero sobre todo a enseñar mejor. Y enseñar mejor no significa únicamente dar los contenidos, sino que esos contenidos puedan asimilarse, interiorizarse y que puedan aplicarse a lo largo de la vida. Entonces, ¿estamos listos para todo esto? Bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes es una metodología que nosotros utilizamos como compañía, que nos ha dado bastante buen resultado y que se enfoca en 3 pilares fundamentales. El primero es el liderazgo, la gestión de proyectos y, por supuesto, un proceso como tal de gestión del cambio. ¿En qué consiste esta metodología? En realidad esta metodología consiste primero en definir, tenemos tantas cosas que podemos transformar o tantas cosas que podemos cambiar, pero definitivamente no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. No podemos hacerlo todo en un año, no podemos hacerlo todo en 2 años. Entonces tenemos que fijarnos con una meta, tenemos que fijarnos dónde queremos llegar, cuál va a ser nuestra visión del resultado. Luego, cuáles son esa resistencia con la que nos vamos a enfrentar, porque el hecho de que nosotros digamos o transmitamos que es necesario cambiar o que es necesario transformarnos, no significa que todo el mundo nos va a seguir, no significa que todo el mundo va a decir, bueno, sí, es cierto, ¿verdad? Hay que hacerlo.
Entonces el primer paso es, debemos generar conciencia. Debemos generar conciencia acerca de la importancia del cambio. ¿Por qué el cambio es importante? ¿Qué mecanismos podemos utilizar para generar conciencia? Hay diversos mecanismos que podemos utilizar. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez ya estamos conscientes de las razones, del por qué es necesaria esa transformación, de por qué es necesario el cambio, tenemos que generar el deseo. ¿Y en qué consiste el deseo? Que la gente venga conmigo, que la gente quiera cambiar conmigo, que la gente haga la parte que le corresponde para poder realizar esa transformación. Y de la misma manera tenemos algunas tácticas que podemos utilizar para generar ese deseo. Entonces, ya adquirí la conciencia, ya sé el por qué es necesario cambiar, ya tengo el deseo, quiero hacerlo, quiero cambiar, pero ¿será que tengo el conocimiento para hacerlo? Entonces aquí es el momento de preguntarse, ¿qué me falta? ¿Qué debo aprender? ¿En qué debo prepararme para poder realizar esa transformación? Para poder acompañar esa transformación, para poder ayudar a otros a realizar esa transformación. Y el cuarto paso consiste en las habilidades. Puedo tener la conciencia, puedo saber exactamente el por qué, puedo tener el deseo, puedo querer hacerlo, puedo tener todo el conocimiento, pero ¿será que tengo la habilidad para realizar ese cambio? Y acá me voy a ir a un ejemplo muy cercano para todos. ¿A quiénes acá les gusta el fútbol? ¿A nadie? ¿No? Entonces, a nada. Bueno, o algún deporte. Entonces, siempre hay estrellas dentro de todos los deportes, ¿verdad? Entonces, estas estrellas, ¿ustedes creen que nacieron siendo estrellas? Tenían la habilidad, quizás no tenían el conocimiento, pero a lo largo del tiempo fueron desarrollando aún más esas habilidades. De la misma manera, quizás nosotros no vamos a poder llegar a ser como esas estrellas, pero a medida que vayamos desarrollándonos y a medida que vayamos tratando de hacer lo necesario para desarrollar esas habilidades, vamos a ser mucho mejores de lo que somos hoy. Y acá, no me recuerdo exactamente en qué año, quiero contarles la anécdota de un lanzador de jabalina en los Juegos Olímpicos que siempre ganaba, y le decían, ¿y usted cómo hace siempre para ganar? Ah, es que yo le apunto al sol, decía. Bueno, pero usted está loco, usted nunca le va a pegar al sol, pero por eso siempre gano, porque siempre apuntaba alto. Entonces, y en eso consiste el desarrollo de habilidades. Quizás no vamos a llegar a ser perfectos, pero vamos a llegar a ser mejores de lo que estamos ahora. Y por último, el sistema de recompensas. ¿Cómo yo debo hacer que el cambio se quede? Porque el cambio puede que lo ejecutemos, puede que llegamos donde queramos llegar, pero ¿qué va a impedir que volvamos a la situación actual? ¿Qué va a impedir que digamos, esto no funcionó, esto fue un fracaso, ni modo, olvidémonos de la tecnología y volvamos al papel y lápiz? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que eso se quede? Entonces, si ustedes se fijan, son 5 pasos fundamentales que podemos implementar a nivel de toda la organización donde trabajamos, a nivel de todos los departamentos donde trabajamos, pero sobre todo a nivel individual. Entonces, ¿cómo ejecutamos este proceso? Bueno, tenemos las 5 variables. Hagámonos la pregunta, y eso es muy percepción, ¿verdad? Entre 1 y 5, ¿cómo estoy yo en términos del nivel de conciencia para hacer el cambio? ¿Cómo estoy yo en términos del nivel de deseo? ¿Cómo estoy yo en términos del nivel de conocimiento? ¿Cómo estoy en términos de las habilidades? ¿Cómo estoy en términos del refuerzo que necesito para que el cambio se quede? Posiblemente vamos a encontrar áreas en donde vamos a encontrar brechas, las cuales debemos superar para poder llegar a establecer o ejecutar esa visión de hacia dónde queremos llegar. ¿Cómo reducimos esa resistencia? Porque a medida que vamos acotando esas brechas, seguramente vamos a encontrar resistencia. Bueno, si la resistencia está en la parte de la conciencia, pues esto es comunicación, esto es liderazgo, esto es la gente que está ejecutando el cambio en los niveles más altos de nuestras organizaciones tiene que apoyarnos. Sí, la resistencia yo la encuentro en el deseo, entonces comunicación, mucha comunicación efectiva, consistencia acerca de no ahora decir una cosa y mañana decir otra cosa diferente, todo tiene que tener conexión. Habilidad, conocimiento, pues ahí tenemos el entrenamiento y además del entrenamiento tenemos cómo la gente va a estar estable en el momento del cambio. Muchas veces la resistencia al cambio es porque la gente piensa que no va a tener lugar en ese nuevo horizonte, que no va a tener un lugar en ese nuevo estado donde queremos llegar. Y por último el refuerzo, ¿verdad? Y ahí tenemos por qué es importante, cómo el cambio nos va a ayudar, cuáles son los incentivos que podemos obtener y los incentivos pueden ser inclusive cómo el trabajo se nos va a hacer más fácil. Como ahora, en lugar de realizar una tarea que ahora dura 6 horas u 8 horas, ahora podemos hacerla en 2. Entonces, como ahora quizá ya no me voy a tener que quedar trabajando hasta las 9 de la noche o estudiando hasta las 2 de la madrugada, sino que ahora voy a ser más efectivo con todo eso que haga.
Y para eso, para poder ayudar y reforzar en cada una de estas etapas, pues hay diferentes tácticas que podemos utilizar. Entonces, hemos hablado mucho de comunicación y aquí la primera pregunta que tengo es, ¿la comunicación es fácil o es difícil? Fácil. Después tengo que hablar contigo para que me expliques cómo hacer para que sea fácil. En realidad la comunicación es un tema difícil y tenemos básicamente dos tipos de comunicaciones, en una dirección y en ambas direcciones. Y bueno, dicen los expertos, esto viene del consorcio que hicieron algunas universidades en Estados Unidos. Ellos definieron los tipos de comunicación más frecuentes que se están utilizando hoy por hoy. Entonces, y decían ellos que para que una comunicación sea efectiva, el mensaje debe transmitirse por lo menos 7 veces. Y ojo, que 7 veces no significa enviar 7 correos electrónicos, ¿verdad? Porque algunos tienen esa costumbre, ¿verdad? Ah, bueno, ya envié 7 correos electrónicos y hasta los dejé programados a lo largo de 2 días, ya comuniqué. No, no funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes medios de comunicación, entonces busquemos cuáles son los que nos pueden dar mejor resultado dependiendo de la audiencia a la cual queremos entrar o a la cual queremos comunicar. Pero definitivamente en ambas direcciones siempre es mucho mejor que en una sola dirección. Y por último, ya que estamos hablando de educación, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos el cambio a la matemática? Tenemos diferentes variables que nos ayudan a decir si el cambio va a ser exitoso o no va a ser exitoso. ¿Qué pasa si me falta una de estas variables? Si me falta la visión, pues voy a generar confusión. Puedo generar falsos inicios, puedo generar ansiedad, frustración, resistencia y apatía finalmente. Entonces, ustedes van a tener disponible este material, les pido que lo tomen esta diapositiva y después la apliquen a cada una de las transformaciones o cambios que en este momento ustedes están experimentando. Entonces, el cambio en realidad no debemos verlo como algo malo, en realidad el cambio es sinónimo de oportunidades. El cambio depende, como les decía, la perspectiva con la que lo veamos, puede ser lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Y ahora para terminar, pues quiero compartir con ustedes un pequeño video de un cambio que esto se dio en Estocolmo y hasta hubo apuestas y la gente pensaba que no se iba a poder implementar. Día a día y así que muchas gracias a todos. Julio, muchísimas gracias. Muy interesante plática, muy dinámica. Realmente muchas gracias. Bueno, muy buen día para todos.
Antes que nada, permítanme agradecerles por la oportunidad de estar acá, por tener esta audiencia tan excelente. He podido compartir en el transcurso de la mañana las diferentes presentaciones y de verdad que es un honor estar acá con ustedes. Esta va a ser una presentación bastante difícil porque yo sé que en este momento yo soy el mayor obstáculo entre ustedes y la comida. Así que voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, vamos a hablar de gestión del cambio y de cómo la gestión del cambio está impactando todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Toda la mañana hemos estado hablando de transformación, hemos estado hablando de disrupción, hemos estado hablando de cosas nuevas, hemos estado hablando de cómo movernos de un estado actual o de un estado anterior hacia un estado futuro. De todo esto es de lo que vamos a hablar ahora, así que espero que no tengan mucha hambre, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar a hablar de gestión del cambio, quisiera que vieran estos dibujos que aparecen acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay 3 o 4? Ándale. ¿Y qué ven acá? ¿Por qué quise comenzar con estas gráficas? Porque antes de comenzar a hablar de gestión del cambio, primero tenemos que ponernos de acuerdo acerca de cuál es la perspectiva de la que se trata ese cambio que queremos impulsar o esa transformación que queremos ejecutar. Entonces, el cambio puede ser bueno para algunos, puede ser malo para otros, puede que para algunos consideren que traiga beneficios, puede que otros lo vean perjudicial. Entonces, antes que nada, tenemos que ponernos de acuerdo a ese auto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revisarlo para que no se vaya a quedar en el camino. Tiene que tener combustible, cuánto me voy a tardar en llegar, dónde me voy a detener para comer o para hacer cualquier otra cosa. Entonces, primero tengo que tener una visión clara de hacia dónde quiero llegar. El proceso de gestión de cambio a lo que nos ayuda es a que esta transición sea efectiva, a que esta transición sea buena y además nos garantiza que el dolor va a ser mucho menor, porque todas las transformaciones tienen dolor, algunos en alguna medida mucho más para otros que para otros. Sin embargo, siempre hay un dolor, pero muchas veces necesitamos encontrar la manera de acelerar esa transformación. Porque si no, como decían en una de las presentaciones de la mañana, ¿verdad? Si no cambiamos, vamos a tronar en algún momento, ¿verdad? Entonces, algunos mitos que existen alrededor de la gestión del cambio. Primero pensamos que el cambio es algo a lo que todas las personas nos adaptamos. Siempre decimos, el cambio es acerca de la perspectiva de este cambio, de esta transformación en nuestras instituciones, en nuestra unidad funcional y, ¿por qué no?, para nosotros mismos. Cómo este cambio va a impulsarnos a querer hacerlo o va a querer impulsarnos más bien a quedarnos donde estamos. Entonces, no lo voy a aburrir con los conceptos de gestión del cambio, simplemente lo importante es que comprendamos que esto se trata de ir de un estado actual o de un estado anterior hacia un estado futuro, hacia una nueva visión que queremos lograr. Y para eso hay un proceso. ¿Y en qué consiste el proceso de gestión del cambio? Consiste en ayudar a lograr esos objetivos que nos hemos trazado. Nosotros no podemos hablar de una transformación efectiva o no podemos hablar de un cambio exitoso si no sabemos exactamente dónde queremos llegar. Esto es como cuando nosotros salimos de paseo, como cuando vamos de vacaciones. Lo primero que hacemos es, si vamos a ir por ahí, y siempre simplemente nos tenemos que adaptar. Es algo de sentido común, no hay por qué preocuparnos, eso es algo que siempre sucede. Simplemente hay que aceptar los cambios y nada más, no tenemos por qué preocuparnos y para eso tenemos líderes, tenemos jefes, es problema de ellos cómo se va a efectuar el cambio, para eso les pagamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes de todo esto? ¿Alguna vez estas ideas han atravesado por su cabeza? Por la mía muchísimas veces. A lo largo de mi carrera profesional yo he estado en muchas transformaciones y antes de verdad de ver la gestión del cambio como una disciplina, como un proceso que de verdad se debería ejecutar, yo pensaba todas estas cosas cada vez que me hablaban de alguna transformación. Entonces, ¿qué nos dice la experiencia? A ver, cualquier cosa que vamos a implementar o ejecutar involucra cambio, pequeño o grande. Los esfuerzos de implementación, por muy bien planeados que los tengamos, por muy controladas que tengamos todas las tareas y actividades, la logística